Bienvenidos a la clase de la élite. Segundo año. Capítulo 8 se revela la verdadera naturaleza. El amanecer del séptimo día. Hasta ahora, había acumulado un total de 67 puntos. Hipotéticamente hablando, si un grupo de 4 personas renunciara a toda participación en las tareas y se centrara únicamente en conseguir todas sus bonificaciones de llegada, tendría 92 puntos. Desde ese punto de vista, mi puntuación hace pensar que estoy en una situación difícil. Pero, este examen es mucho más que eso. Mi clasificación general venía subiendo constantemente estos últimos días, y ahora estoy en el puesto 51. Esto ayudaba a ilustrar lo difícil que era atravesar continuamente la isla sin perderse ninguna área designada. Lo más lógico es que alrededor de la mitad de los grupos hayan avanzado sin descanso durante los 3 o 4 primeros días, hasta que agotaron sus provisiones iniciales de comida y agua. Y entonces, cuando su progreso se estancó al quinto día, comenzaron a poner la mira en el puerto para intentar recuperarse. Sin embargo, no sería fácil para el grupo volver a estar en perfecta forma. El estrés físico y la fatiga que se habían acumulado continuamente no desaparecerían inmediatamente. Tampoco hay que olvidar la carga mental que conlleva la perspectiva de viajar largas distancias. Además, como no tenían más remedio que intentar frenar la pérdida de puntos por no llegar a las áreas designadas, se verían obligados a tomar medidas alternativas, como enviar a uno de sus compañeros de grupo solo para llegar a las áreas designadas. Aunque esto les permitiría evitar la penalización, se verían obligados a renunciar a las bonificaciones de madrugador y solo recibirían una bonificación de llegada de 1 punto. En comparación, yo logré conservar mi energía. Me sentía igual que cuando empezó el examen. Estaba listo para dar un paso más ahora que estábamos entrando en la segunda mitad de la batalla. Mientras tanto, Koenji seguía avanzando sin cesar, y no parecía que fuera a frenar pronto. Actualmente ocupaba el segundo lugar en la tabla de posiciones, y solo estaba por detrás del grupo que ocupaba el primer lugar, el de Nagumo, por un escaso margen de 8 puntos. En lo que respecta a los grupos de segundo año que se encontraban entre los 10 primeros, el grupo de Ryugen y Katsuragi había subido un puesto y ahora se encontraba en el 9º lugar. Bueno, dejando todo eso de lado, terminé de lavarme la cara en el río y me di la vuelta para mirar la tienda que tenía detrás. En el transcurso de los últimos días que llevábamos viajando juntos, Nanase se había levantado siempre temprano. Pero hoy, aunque ya eran las 6:50 de la mañana, todavía no había salido de su tienda. Me pregunté si se había quedado dormida o si hubo algún tipo de cambio en su salud. Después de todo, la carga de su cuerpo debía ser considerable debido a todos los viajes y tareas que realizaba cada día. Después de limpiarme la cara con una toalla, me acerqué a su tienda y rebusqué algo ruidosamente en mi mochila mientras sacaba mi tableta. Al escuchar el ruido que estaba haciendo, Nanase finalmente salió de su tienda. Buenos días Ayano Kouji-senpai. Sí, buenos días. ¿Te encuentras bien? Sí, me siento perfectamente bien. No me pasa nada malo. Aunque esperaba que mostrara signos de cansancio, ni sus palabras ni sus movimientos daban esa impresión. Al parecer, no había dormido muy bien, ya que se le veían unas ligeras ojeras. Estuve revisando las clasificaciones mientras esperaba. Hay un grupo de primer año que lo ha hecho bastante bien hasta ahora. De los 10 grupos que se encontraban en la cima de la tabla de posiciones, había 6 grupos de tercer año y 3 de segundo, pero solo uno estaba formado por estudiantes de primer año. Tal y como estaba ahora, las tablas de clasificación eran una perfecta representación de la fuerza de los estudiantes más veteranos y experimentados. El grupo que va bien es el de Utomiya-kun y Yagami-kun, ¿verdad? Ayer estaban en el 7º lugar, y desde esta mañana, habían subido al 6º. El grupo estaba formado por 3 chicos, Takashi Osamu de la clase 1A, Yagami Takuya de la clase 1B, y Utomiya Riku de la clase 1C. Después de todo, entre todos los grupos de primer año, bueno, sí, definitivamente son uno de los mejores. A pesar de su uso de la frase uno de los mejores, su respuesta fue bastante imprecisa. Como miembro de la clase 1D, es honestamente difícil para mí apoyarlos seriamente en sus esfuerzos. Ya veo, eso tiene sentido, dada la situación. La clase 1D preferiría ver a los estudiantes de los otros años escolares tener éxito que ver al grupo de Takashi entrar en los 3 primeros puestos. Sin embargo, nuestros senpais de tercer año son realmente increíbles, ¿no?
Cada clase, desde la 3A hasta la 3D, tiene a alguien entre los 10 primeros. Esto fue algo que también encontré impresionante. A partir de esta mañana, el número de grupos de tercer año en el top 10 había aumentado a 6. Con el grupo de Nagumo en primer lugar, sin duda, allanando el camino. No solo habían participado en más tareas que cualquier otro grupo, sino que tenían el mayor número de victorias en esas tareas por un margen abrumador. Era como si quisiera ilustrar al resto la tenacidad de los de tercer año. Por cierto, tú también eres increíble, Ayano Kouji-senpai. A pesar de estar solo, has conseguido ganar un número bastante grande de puntos. Si bien eso puede ser cierto, no será fácil para mí avanzar hacia los rangos superiores desde donde estoy ahora. Al final del día, si no eres parte de los 3 primeros, no obtendrás la recompensa que más importa. Evitar la expulsión y llevarse la recompensa que se da al 50% de los mejores grupos simplemente no sería suficiente. Ni siquiera sería suficiente para devolver los puntos que me prestó Orikita. Aunque dices que no será fácil, no pareces estar muy ansioso por ello, senpai. Espero un milagro. La gente de otros grupos debería empezar a retirarse pronto. Eso es cierto, supongo. Cuando nuestra conversación llegó a su fin, ambos miramos al cielo casi al mismo tiempo. Habíamos sido bendecidos con un tiempo casi perfecto durante los últimos 6 días, pero a partir de hoy, tenía aspecto de que las cosas iban a ser muy diferentes. Unas nubes densas y grises cubrían el cielo y parecía que iba a empezar a llover en cualquier momento. Por lo que vi en la previsión meteorológica, debería empezar a llover en algún momento de la mañana, lo que significa que nos quedan 2 o 3 horas como máximo. Personalmente, no había gastado ninguno de mis puntos de provisión en ropa para la lluvia. Si mi ropa y mis zapatos se empapaban, tendría que gastar energía extra para lidiar con el peso añadido y la baja temperatura. Además, el barro del suelo limitaría nuestra velocidad de desplazamiento, lo que dificultaría todavía más nuestro viaje sin el equipo adecuado. No podíamos comprobar la clasificación de ningún grupo que no formara parte de los 10 primeros o últimos. Por ello, me pregunté si Orikita, que también viajaba sola, estaría bien. Después de todo, no nos hemos visto para nada desde nuestra conversación al principio del examen. Si enfermara o se lesionara, su destino estaría sellado. En cualquier caso, quería salir de la primera área designada antes de que el tiempo empeorara. Cuando terminamos de recoger nuestras cosas, miré qué área había sido designada en primer lugar. Afortunadamente, la primera designación del día estaba cerca del área C3. No debería llevarnos mucho tiempo llegar allí desde donde estamos ahora. Pero, justo cuando estaba a punto de guardar mi tableta, una notificación apareció en la pantalla. Si no me equivocaba, la escuela enviaba mensajes globales como este para ponerse en contacto con nosotros. Dependiendo del estado del tiempo, el movimiento básico y las tareas pueden ponerse en pausa hasta nuevo aviso. Por favor, asegúrense de estar atentos a sus tabletas para futuras actualizaciones. Por lo visto, el clima obligó a la escuela a tomar una dura decisión sobre la continuidad del examen. Perder la oportunidad de ganar puntos durante un periodo de tiempo prolongado podría resultar fatal para los grupos peor clasificados. Por lo visto, la escuela no iba a tomar una decisión hasta que fuera absolutamente necesario, pero esto era una idea para otro momento. Muy bien, vamos. Después de dar un par de pasos, noté que Nanase no me seguía. Cuando miré hacia atrás, vi que solo estaba distraída allí, sin saber que yo había empezado a caminar. Nanase. Solo cuando la llamé se dio cuenta de que la había dejado atrás. Lo siento, ya voy. Se disculpó mientras corría a toda prisa para alcanzarme. Si no le pasaba nada físicamente, lo más probable es que fuera un bloqueo mental lo que la hacía actuar así. En cualquier caso, lo único que podía decir con certeza es que, de alguna manera, algo en ella ha cambiado desde ayer. No hubo ningún cambio notable en la forma en que nos relacionamos, aunque tampoco creía que hubiera tenido la oportunidad de contactar con alguien más. Parte 1. Después de conseguir la bonificación de 10 puntos de madrugador para nuestra primera área, decidimos esperar a que apareciera una tarea adecuada en algún lugar cercano. Pero, quizás debido al mal clima, aparecieron menos tareas que ayer y no pudimos encontrar ninguna en la que participar. Al final, pasamos la siguiente hora y media matando el tiempo. A continuación, cuando llegaron las 9 en punto, se anunció la segunda área del día. Esta vez, nuestro destino fue el área E2, designada al azar. Para hacer una designación aleatoria, no estaba tan lejos.
Quería intentar llegar allí si era posible, pero, ¿realmente tendremos que pensar en cómo vamos a llegar allí? No, sí, si queremos llegar allí lo más rápido posible, tomar un camino directo sobre las montañas de D2 y D3 era el camino a seguir. Si las condiciones exteriores hubieran sido como las de ayer, habría elegido esta ruta sin dudarlo. Sin embargo, el clima no iba a aguantar mucho más tiempo. Una vez que comenzara a llover, un camino normalmente transitable se convertiría en uno difícil. ¿Cómo debemos avanzar? Veamos. Bueno, supongo que lo más seguro es tomar un desvío. Si al final resultaba demasiado peligroso cuando empezara a diluviar, siempre podríamos abandonar a la mitad. Eso es comprensible. Dependiendo de cómo esté el clima después de esto, tal vez no podamos continuar nuestro viaje. Aunque dijo que lo entendía, tenía una expresión de insatisfacción en su rostro. Pero personalmente, todavía me gustaría ir a la montaña. Si empieza a llover, será difícil encontrar un punto de apoyo adecuado en la montaña. Es demasiado peligroso. Ni siquiera yo podía decir que no tuviera miedo de resbalar y sufrir una fuerte caída. Creo que la mayoría de nuestros rivales optarán por dar un rodeo anticipándose al clima. Sin embargo, es una oportunidad de oro para acumular otra bonificación de madrugador por el primer puesto, ¿no crees? Vamos a correr antes de que empiece a llover. En los últimos días que habíamos viajado juntos, no se había opuesto ni una sola vez a mi decisión sobre cómo proceder. Eso era lo mínimo que podía hacer para mantener la cortesía común como alguien que había pedido acompañarme. Por supuesto, Nanase debía saberlo cuando decidió decir algo. Tampoco creo que hablara solo, porque quisiera hacerme cambiar de opinión. ¿Y si no elijo ir a la montaña? Para averiguarlo, decidí lanzarle una pregunta. Durante una fracción de segundo, pareció dudar sobre si debía responder o no, pero finalmente fijó sus ojos en los míos. En ese caso, intentaré atravesar la montaña yo sola. Hay un límite para lo poco práctica que puedes ser. Puede que Ousen y Yamazawa ni siquiera lleguen a E2 a tiempo para marcar la diferencia. Aunque Nanase llegara al área designada antes que nadie, no había garantía de que consiguiera el bono de madrugador. E incluso si lograba llegar a la montaña antes de que el clima empeorara, no tendría ningún sentido si los otros dos miembros de su grupo no llegaban en un plazo similar. Entonces, ¿por qué esta vez estaba tan obsesionada con ascender una montaña de forma inútil? Aunque no tenía ningún problema en dejarla ir sola, sería peligroso que una chica intentara atravesar la montaña ella sola. Aunque no me sentía exactamente responsable de ella, al menos me gustaría despedirla cuando me sintiera mejor sobre su futura seguridad. Además, todavía no había entendido por qué pidió viajar conmigo en primer lugar. Si decidía separarme de ella aquí, quizá nunca encontraría la respuesta. De acuerdo, si ya te decidiste, entonces iré contigo. Muchas gracias, senpai. Mientras miraba su expresión, llegué a entender algo, que ella había estado absolutamente segura de que yo elegiría seguirla a la montaña. Ya que decidimos la ruta, deberíamos apresurarnos y ponernos en marcha. Sería lamentable que solo consiguiéramos ganar un punto después de armar tanto escándalo. Nos dirigimos hacia el este durante un rato, pero no mucho después, el camino que teníamos por delante empezó a inclinarse hacia arriba, y el viento empezó a ganar velocidad. El cielo se fue tornando a un tono de gris aún más profundo y oscuro. Daba la impresión de que la lluvia empezaría a caer en cualquier momento. Abrí mi tableta para comprobar nuestra ubicación actual, y el GPS indicaba que estábamos a punto de llegar al límite del área de 3. Por mucho que esperara que pudiera aguantar hasta que consiguiéramos llegar al área designada, pude oír cómo Nanase empezaba a perder el control de su respiración a mis espaldas. Todavía no habíamos hecho nada especialmente extenuante hoy, así que era demasiado pronto para que se quedara sin aliento. Es por todo el cansancio que ha acumulado en los últimos días. Si no se sentía bien, lo adecuado sería montar una tienda de campaña para descansar y esperar a que el tiempo mejore. Si se resfriaba, su mala condición sería comunicada a la escuela debido a su reloj. Decidí disminuir ligeramente mi ritmo, solo hasta el punto de que ella no lo notara. Si decidía rendirse y pedir un descanso, nos detendríamos en ese momento. Sin embargo, no es de las que tiran la toalla tan fácilmente. Si veía que tenía que bajar el ritmo aún más, no me quedaría más remedio que obligarla a parar y pensar qué hacer a partir de ahí.
Paso a paso, los dos subimos en silencio la ladera de la montaña. La temperatura cayó bruscamente y la humedad aumentaba por momentos. Los dos llevábamos unas zapatillas de correr normales, de las que se usan en la escuela, que no eran adecuadas para atravesar un terreno como este, ni mucho menos. Cuanto más caminábamos, más se reducía la velocidad de Nanase. Llegó el momento de tomar una decisión. Dejé de caminar y me giré para mirarla. Senpai, todavía puedo. Dame tu mochila. No podrás seguir mi ritmo mientras cargas con esa mochila. De ninguna manera. ¿Cómo es posible que te haga llevar mis? Senpai, ¿puedes decir eso cuando seas capaz de mantener el ritmo? A este paso, tendré que renunciar al bono de madrugador. Siendo así, será mejor que me des tu mochila para que nos pongamos en marcha ya. La necesidad de mantener las apariencias y la necesidad de enfrentarse a la realidad chocaban entre sí, y ahora que había abordado el asunto, ella ya no tenía derecho a negarse. Pero, mi mochila es realmente muy pesada. Creo que será difícil llevarla, aunque seas tú, senpai. Lo decidiré yo mismo una vez que me la entregues. De acuerdo, lo entiendo. Cediendo a regañadientes, Nanase se quitó la mochila y me la entregó con una mirada de disculpa. Aunque su contenido era otro, sorprendentemente su peso no era muy diferente del mío. Por ello, debería ser capaz de mantener mi ritmo inicial sin ninguna dificultad añadida. Normalmente, lo más fácil sería utilizar los músculos de la parte inferior de la espalda, para ayudar a soportar el peso de una mochila. Pero como ya llevaba una, eso no era realmente una opción aquí. En su lugar, opté por sostenerla delante de mí y comencé a avanzar una vez más. Seguro que puedes llevarla. Deberías ponerte en marcha si tienes tiempo para quedarte parada y hacer preguntas. Tomando mi consejo en serio, Nanase rápidamente cerró sus labios y comenzó a caminar. Esta vez, se quedó cerca de mí, manteniendo una distancia constante de unos 2 metros mientras avanzábamos. Parte 2. El cielo se oscurecía cada vez más a medida que la visibilidad general de nuestros alrededores empezaba a ser mucho, mucho peor. El viento también era cada vez más fuerte, y a veces un vendaval especialmente feroz se abría paso y soplaba violentamente por la ladera. A pesar de todo esto, la buena noticia era que casi habíamos terminado nuestro viaje hacia la cima. Lo único que teníamos que hacer ahora era seguir un camino relativamente más sencillo para bajar por el otro lado. Por supuesto, todavía tendríamos que asegurarnos de no caer en el camino hacia abajo, así que nunca podíamos ser demasiado cuidadosos. Estaré bien ahora que hemos llegado hasta aquí. Mi mochila, la llevaré de nuevo desde aquí. ¿Estás segura? Me gustaría evitar perder tiempo más tarde teniendo que pasar por el proceso de entregarla de nuevo. Sí, estoy segura. Muchas gracias por ayudarme. Miré para confirmar una vez más para estar seguro, pero se veía segura, así que le devolví la mochila. Sin embargo, en lugar de colgársela al hombro y ponérsela como había hecho antes, se quedó quieta y la miró fijamente mientras la sostenía en sus manos. Entonces, preparada para irnos, le pregunté esto, pero ni siquiera intentó responder. No era el tipo de comportamiento que se esperaba de alguien que tenía prisa por llegar a algún sitio. Ayano Kouji-senpai, tengo algo que me gustaría preguntarte. Me parece que has estado pensando en algo desde que saliste de tu tienda esta mañana. No, para ser precisos, diría que ha tenido ese aire de curiosidad desde el primer momento en que pidió acompañarme. Así que, ¿te has dado cuenta? Nanase no se mostró muy sorprendida por esto ya que se limitó a sentir mientras hablaba. Hay una razón por la que me he mantenido cerca de ti estos últimos días. Ayano Kouji-senpai se quedó inmóvil mientras comenzaba a explicarse. Evidentemente, era algo más profundo que el hecho de que ambos tuviéramos la misma tabla. Finalmente, estaba dispuesta a darme la respuesta que había estado buscando. Pero antes de eso, permíteme disculparme por algo. Me dio la espalda mientras iba a dejar su mochila en la base de un gran árbol. Me temo que hoy no llegarás al área E2, senpai. Eso es algo extraño. No vamos hacia allí ahora mismo. La razón por la que quería subir a la montaña era para atraerte aquí, senpai. En otras palabras, el destino de Nanase no era el área E2, sino el lugar donde nos encontrábamos ahora, la parte norte de D3. Seguramente somos las únicas 2 personas aquí arriba en este momento. Sí, efectivamente, también creo que ese es el caso.
Con su mochila ya fuera del camino, Nanase se volteó hacia mí. En el transcurso de los últimos 6 días que he estado contigo, he podido ser testigo de todo tipo de cosas. Ayano Kouji-senpai, has hecho muchos amigos en esta escuela y te has ganado mucha confianza. Y, poco a poco, has demostrado de lo que realmente eres capaz. Pensando en la primera semana de nuestra estancia en la isla, Nanase empezó a resumir sus impresiones. También me gustaría expresar mi respeto por la profundidad de la perspicacia y la destreza física que has mostrado de vez en cuando. Sin embargo, no recuerdo haber hecho nada especial. Si ese es realmente el caso, entonces eso te hace todavía más increíble, ¿no crees? Aunque estaba lanzando elogios a diestra y siniestra, su expresión seguía siendo solemne. Pero, Ayano Kouji-senpai, no creo que seas alguien que pertenezca a esta escuela. En este punto, el aura que la rodeaba comenzó a cambiar en algo muy diferente a lo que me había acostumbrado en los últimos días. ¿No te importaría explicar la razón de eso? Ante eso, Nanase asintió mientras se levantaba lentamente y se giraba para mirarme a los ojos. Es porque eres de la habitación blanca. Después de todo este tiempo, por fin escuché las palabras "la habitación blanca" salir de la boca de otro estudiante. Eran muy pocas las personas que conocían la existencia de ese lugar. En circunstancias más naturales, podría decir sin lugar a dudas, que ella es el ejecutor que Tsukishiro envió. Como ya habrás adivinado, me inscribí en esta escuela bajo las órdenes del director interino Tsukishiro. Y más precisamente, esas órdenes eran hacer que te expulsaran. La forma en que estaba exponiendo todo a la vista de todos hacía difícil imaginar cómo había estado latente, oculta entre bastidores durante tanto tiempo, escondiendo sus verdaderas intenciones. Podrías haber hecho esto en cualquier momento durante los últimos días, así que porque aquí, porque ahora, debes haber tenido alguna otra razón que no sea simplemente querer evitar los ojos de los demás, ¿verdad? Voy a noquearte aquí y a lesionarte, activando tu alerta de emergencia en el proceso. Entonces los profesores vendrán corriendo y te obligarán a retirarte, lo que provocará tu expulsión. Algo así. Entonces, algo parecido a lo que les pasó a Komiya y Kinoshita. También fuiste tú quien estuvo detrás de lo que les pasó. Bueno, ¿qué piensas, senpai? La verdad es que no creo que hayas sido capaz de ir y volver en tan poco tiempo, pero si realmente eras de la habitación blanca, no estoy tan seguro de ello. En cualquier caso, a estas alturas ya no importaba. ¿Qué pasa si les digo a los miembros del profesorado que vinieron corriendo al lugar que fuiste tú quien me atacó? No creo que seas capaz de explicar cómo salir de esto. Si quieres saber por qué, es porque el miembro del profesorado que venga aquí será sin duda el mismo director interino. No tendría sentido tratar de defenderme. Después de todo, sin importar las pruebas o evidencias que pudiera tener, Tsukishiro seguiría eligiendo a Nanase al final. Ya veo. Así que, básicamente, perder contra ti aquí no sería diferente a ser expulsado de la escuela. Lentamente comencé a quitarme la mochila. Y entonces, después de dejarla al lado de un árbol idóneo, me giré para mirar a Nanase una vez más. Si el director interino Tsukishiro te envió pensando que serías capaz de derrotarme, entonces resulta que no habrá forma de evitar tener que luchar seriamente. Aunque, claro, levantar la mano contra una chica podría convertirse fácilmente en un problema mayor. Esta situación no terminaría como una refriega inofensiva e infantil. Sin embargo, si llegaba al punto de devolverle el golpe, eso sería más que suficiente para justificar una sanción. No había ninguna garantía de que Tsukishiro no decidiera retirarnos, o más bien expulsarnos, a los dos solo, por intercambiar golpes. Si estábamos igualados, yo perdería. Si buscas una forma de salir de esto, senpai, entonces creo que tu única opción es abandonar tu mochila y huir. Tal vez, pero, me temo que eso también será inútil. Tratar de continuar el examen sin una tableta, una tienda o cualquier otra provisión sería un suicidio. Para Nanase, esto significaba que no importaba qué opción tomara, estaba totalmente preparada para responder. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya que llegamos a esto, realmente solo hay una opción que puedo tomar. Miré a Nanase a los ojos y me armé de valor para luchar. Así que elegiste pelear. Pero, ¿crees que te salvarás haciendo eso? Esto puede parecer cobarde de mi parte, pero mi derrota es lo mismo que tu derrota, Ayano Kouji-senpai. Tal vez sea así,
A medida que la conversación avanzaba, creé una apertura, haciéndome parecer vulnerable a cualquier ataque que ella pudiera lanzarme. Sin embargo, Nanase no atacó inmediatamente, claramente recelosa de la apertura con la que la estaba probando. No parecía que fuera del tipo de las que libran batallas temerarias. Más bien, adoptó un enfoque más ortodoxo en el que buscaba forzar metódicamente a su oponente a arrinconarse. Hacer un esfuerzo consciente para evitar dejarse llevar por el ritmo de su oponente había sido la elección correcta para ella. Entonces, voy a hacer mi movimiento. Además de todo esto, el hecho de que se hubiera esforzado en advertirme con antelación era prueba suficiente de que no era muy aficionada a conspirar desde la sombra. Por supuesto, eso también podría ser fácilmente solo una treta. Aunque el suelo bajo nosotros era relativamente blando, me pareció que cumpliría bastante bien su papel de cimiento para nuestra pelea. Ya, pateando contra el suelo, Nanase cerró la distancia entre nosotros en una sola respiración. Buscaría golpear con sus brazos o se enfocaría en usar sus piernas. O tal vez haría uso de ambos. En circunstancias normales, empezaría analizando de cerca el estilo de lucha de mi oponente. Después de todo, si devolviera el golpe sin cuidado, Nanase podría acabar gravemente herida. Y, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, eso solo serviría para ponerme en mayor desventaja. Siendo ese el caso, mi siguiente pensamiento fue tratar de buscar contenerla por la fuerza, pero me temía que era muy probable que ella hubiera tenido eso en cuenta también. Pero aún así, seguiría sin ser una opción muy acertada cualquiera de las dos. A pesar de que las palabras de Nanase por sí solas no eran muy confiables, había estado sintiendo una presencia siguiéndonos durante todo el día de hoy. Definitivamente hay alguien, o algunos, observando para ver cómo se desarrollan las cosas mientras mantienen cuidadosamente su distancia. Quien quiera que fuera, si no eran refuerzos, era seguro suponer que se les había encomendado la tarea de registrar pruebas concluyentes de lo sucedido con una tableta o algo así. Por lo tanto, dada la situación, la única opción real que podía escoger aquí era, después de hacer una finta a su izquierda, Nanase se lanzó directamente hacia mí, con el brazo extendido. No se acercó a mí, con un puño, sino con una palma suave y abierta. Ella había elegido atacarme con una técnica de agarre. Al ver esto, entré en acción, y aunque mis movimientos se retrasaron, superé fácilmente la velocidad del golpe de Nanase. Evitando limpiamente su brazo, extendí el mío, el golpe dirigido directamente a su cara. Mi puño, fuertemente cerrado, se detuvo apenas unos centímetros antes de hacer contacto con la frente de Nanase. Dado que su visión cinética era mucho mejor que la de una persona normal, la amenaza del impacto la hizo endurecerse inconscientemente. Ese es el primero. Si no hubiera optado por detener mi puño, el golpe habría resuelto decisivamente el desenlace de la pelea. La conciencia de Nanase habría volado en un instante, dejándola simplemente desmoronarse en el lugar. Nanase, ¿estás cansada, o fue eso una vacilación? Deberías ser capaz de mucho más que esto. Teniendo en cuenta todo lo que me había mostrado en los últimos días, al menos debería ser capaz de rendir a un nivel superior a este. Al final, su decisión de perseguirme y acorralarme no fue lo suficientemente fuerte. ¿Crees que puedes vencerme sin ni siquiera intentar contraatacar? ¿Es eso lo que es? Retiré mi puño sin darle una respuesta, y al hacerlo, Nanase retrocedió, poniendo unos 2 metros entre nosotros. Sin embargo, esto fue temporal, ya que volvió a dar una patada contra el suelo, acercándose a mí un poco más rápido que la última vez. Su mano izquierda estaba cerrada en un puño y, dada la forma en que había bajado su postura, parecía estar buscando golpear con un uppercut. Esquivando a un lado justo antes de que hiciera contacto, envié mi puño explotando hacia adelante, dirigido directamente a su mejilla. Por supuesto, al igual que la última vez, me detuve 1 o 2 centímetros antes de hacer contacto. Y ese es el segundo. Si hubiera seguido adelante, podría haberte noqueado 2 veces ya, pero no lo hiciste. Sus ojos estaban fijos en mi puño, congelado en el aire frente a ella, pero no se mostraba asustada en lo más mínimo. Eso es cierto, aunque eres libre de hacer esta demostración de dominio todo lo que quieras. No tienes ninguna posibilidad de ganar si no te defiendes. Aún así no tendría ninguna oportunidad aunque lo hiciera. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Por lo que se ve, Nanase tampoco ha tratado esto con seriedad. Me estaba observando de cerca, examinando mis movimientos.
adelantándose a la ofensiva mientras pensaba en cómo esquivar lo que fuera que le lanzara a continuación. Todavía no estoy seguro. Sería estupendo que lo averiguaras mientras todavía puedes estar de pie y hablar. En ese momento, entró en acción de repente y me agarró del brazo derecho con un nivel de destreza y fuerza que parecía indicar que por fin estaba tratando esto en serio. Daba la impresión de que iba a tirarme al suelo. Así que me armé de valor y contrarresté su fuerza con la mía. Hay muchas formas de artes marciales que permiten ganar ventaja frente a la fuerza bruta mediante la aplicación entrenada de la técnica y la habilidad, independientemente del sexo o del físico. Sin embargo, eso solo ocurre cuando te enfrentas a un oponente cuya fuerza palidece en comparación con tu habilidad. ¡Qué demonios! Al ver que la rigidez de mi cuerpo la tomó desprevenida, aproveché la apertura para atacar. Intenté lanzar un percute en el momento en que ella dejó de intentar tirar de mi brazo. Mi puño izquierdo atravesó el aire y solo se detuvo cuando estuvo a menos de 1 centímetro de estrellarse contra su mandíbula. La fuerza del golpe fue tan grande que su larga cabellera se agitó a pesar de que no hubo impacto. Se quedó mirando mi puño, con los ojos muy abiertos, antes de girarse hacia mí. Lo diré por si no te has dado cuenta, pero ya van 3 veces. Por primera vez, sus ojos empezaron a vacilar al enfrentarse a mi mirada. Parece que tu fuerza es tal y como dicen los rumores, Ayano Kouji-senpai. No podía permitirme contraatacar seriamente en este momento. Romper el espíritu de combate de Nanase sin herirla era realmente el único medio que tenía a mi disposición. Tenía que hacerle ver que yo era un oponente contra el que nunca sería capaz de ganar. Sé lo que estás tratando de hacer, senpai. Obviamente, Nanase también era consciente de ello. Es cierto que es improbable que pueda ganar contra ti si seguimos así, lo admito. ¿Acaso ya rompí su espíritu de lucha? No, eso simplemente no era posible. Sus ojos estaban llenos de una clara mezcla de odio y fervor mientras me miraba. Puede que no sea capaz de vencerte. Nanase había estado a mi merced durante todo el transcurso de nuestro combate hasta ahora. Pero en este momento, mientras hablaba, los ligeros rastros de incertidumbre en su expresión, en su forma de comportarse, empezaron a desaparecer. O, más bien, era como si nunca hubiera albergado incertidumbre. Era como si intentara ordenar todos sus pensamientos, sentimientos y emociones y consolidarlos para alcanzar un estado de unidad interior. Después de un breve periodo de silencio, y sin decir palabra, Nanase dio una patada contra el suelo una vez más, impulsándose hacia adelante a gran velocidad. Ya no tuve tiempo de analizar la situación con calma y me vi obligado a centrar toda mi atención en tomar una acción evasiva de emergencia. Sus movimientos eran ahora el doble de rápidos que hace unos momentos. Me distancié lo suficiente para evitar su golpe y, además, me alejé de ella unos cuantos pasos más. Me fulminó con una mirada tan aguda que parecía que podía matar a un hombre. Era un cambio tan drástico que resultaba difícil creer que siguiera siendo la misma persona. Si hubiera recibido directamente su último ataque, habría sufrido un daño considerable. Si me descuidaba, aunque fuera una sola vez, ella podría acabar tomando la delantera. La sensación que desprendía era dolorosamente diferente a todo lo que había visto de ella antes. Por lo tanto, yo lo haré. Aquí mismo, ahora mismo. El cambio de Watashi a Boku. Era imposible que ese simple cambio en el pronombre de primera persona que eligió utilizar fuera suficiente para cambiar sus movimientos. Pero, aún así, no se podía negar que este último ataque suyo estaba en un nivel completamente diferente al de los 3 primeros con los que empezó. ¿Quién eres? Dadas las circunstancias, no pude evitar hacerle esta pregunta. Yo, volví de ese lugar para ponerte fin. Ese lugar, por un momento, pensé que podría referirse a la habitación blanca, pero no parecía ser el caso. De ese lugar oscuro, lúgubre, yo, he vuelto. Aunque no entendía de qué demonios estaba hablando, no podía permitirme ser negligente. Esta nueva Nanase, que se refería a sí misma con Boku, cambió su estilo de lucha, que se centraba principalmente en el Hyujitsu, por el karate. Se abalanzó sobre mí repetidamente con rápidos y letales golpes y estocadas que, si se ejecutaban correctamente, serían lo suficientemente potentes como para noquear a un hombre adulto. Cuando tomé el ritmo para esquivar sus repetidos ataques, empecé a contemplar el misterio de por qué cambió su pronombre de primera persona. ¿De verdad crees que puedes seguir esquivando para siempre? En su mente, Nanase se había convencido de que si seguía atacando, 10, 20 veces más, eventualmente tendría que dar en el blanco.
Por esa misma razón, dejó de lado toda vacilación y siguió adelante con su implacable bombardeo. Si alguien más fuera testigo de lo que estaba sucediendo, habría pensado algo similar. Pensarían que no hay manera de que yo pueda esquivar todo lo que me lanza y finalmente llegarían a la conclusión de que tendría que devolver el golpe en algún momento para intentar defenderme. La respiración de Nanase comenzó a hacerse más pesada mientras continuaba con su embestida. Naturalmente, no había manera de que fuera capaz de mantener su rápido aluvión de ataques para siempre. De todos modos, si no terminaba contraatacando, en cualquier momento sería capaz de recuperar sus fuerzas. Tal y como se preveía, Nanase pronto se quedó sin aliento y se distanció para intentar volver a controlarse. Definitivamente, yo te derrotaré, definitivamente te derrotaré. Estaba entonando estas selectas palabras, como lo haría un monje budista con un mantra, todo ello mientras me miraba, como si fuera una asesina. Yo volví para derrotarte. Regresaste, ¿de qué estás hablando? Llevaba un buen rato sin entender a qué se refería Nanase. Tiene sentido que no lo entiendas. Después de todo, tú y yo nunca nos conocimos en persona. Si eso es realmente cierto, entonces este odio excesivo que ella tiene hacia mí realmente no tiene ningún sentido. Podía imaginar que la estudiante de la habitación blanca podría guardarme rencor a pesar de no haberla conocido antes. Sin embargo, era Nanase realmente de la habitación blanca. El tono de su voz era ligeramente diferente al habitual. Aunque por fuera seguía pareciendo una chica, su personalidad se había convertido en la de un hombre. Si no vas a luchar, entonces es tu decisión. Yo solo tendré que hacer esto una y otra vez hasta que estés en el suelo. Habían pasado menos de 20 segundos desde que dejó de atacar, pero había sido el tiempo suficiente para que recuperara su energía. Sus sentimientos de odio hacia mí la espoleaban cada vez más, al ver que se abalanzaba sobre mí, con el golpe más rápido que le había visto hoy. Su delgada y blanca mano se lanzó directamente hacia mi cara y su puño apenas rozó la punta de mi flequillo. Parecía la Nanase de siempre por fuera, pero quizás se había convertido en otra persona por dentro. Mientras me preguntaba esto, me vino a la mente otro pensamiento, a saber, la noción de doble personalidad, o lo que se conoce oficialmente como trastorno de identidad disociativo. En términos sencillos, se trata de un trastorno mental en el que dos o más personalidades distintas residen en un mismo individuo. Si Nanase tuviera un trastorno de identidad disociativo, todo tendría mucho más sentido. Había algo más en este trastorno que un simple cambio de personalidad. Por lo que me han contado, ha habido casos raros en los que una de las personalidades tenía una enfermedad crónica, pero la enfermedad desaparecía cuando el paciente cambiaba a otra personalidad. Bajo esa misma lógica, era más que factible que esta personalidad separada, Boku, que residía dentro de Nanase poseyera habilidades físicas incluso mayores que la original. Y, si esta personalidad es la de un hombre, entonces ella podría incluso ser capaz de demostrar una fuerza efectivamente idéntica a esa. Ya no pareces Nanase. Al oírme decir esto, Nanase se detuvo momentáneamente en su embestida, con una expresión visiblemente irritada en su rostro. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Me miró con el brazo extendido frente a ella, sus puños temblaban de rabia tanto, como el sonido de su voz. Yo no soy Nanase. El que está aquí delante de ti ahora mismo es Matsuo Eiichiro. Matsuo Eiichiro. Definitivamente había escuchado el apellido Matsuo antes, y ni siquiera había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo escuché. El nombre salió de la boca de ese hombre, cuando hizo una visita a la escuela preparatoria de educación avanzada. Teniendo en cuenta todo eso, tenía una idea bastante buena de hacia dónde se dirigía esto. El hijo de un hombre que fue asesinado por tu padre. Al ver que seguía sin entender a dónde quería llegar, volvió a hablar, habiendo perdido completamente la paciencia. Este cuerpo ha sido prestado, yo estoy aquí mismo, ahora mismo, todo con tal de hacerte caer. Prestado, qué broma más divertida. Simplemente no era posible que alguien tomara la personalidad de otro ser humano real. Si piensas que yo estoy bromeando, entonces por favor, adelante. Nanase dio una patada contra el suelo una vez más, sus brazos temblando violentamente. El estilo de ataque tradicional y ortodoxo que hasta ahora había utilizado comenzó a cambiar gradualmente a algo mucho más áspero y desenfrenado. Yo estoy aquí. Yo llegué hasta aquí solo para verte caer.
Y no era solo su estilo de ataque, sus movimientos en general habían pasado de ser decididos y controlados a ser salvajes y violentos. Su objetivo era tratar de abrumarme con velocidad y fuerza, aunque sus movimientos se volvieron algo menos eficientes como compensación. Ahora bien, independientemente de que fueran refinados o no, no habría mucha diferencia mientras consiguiera golpearme. Yo, me aseguraré de que sufras el castigo. Aunque había subido la intensidad, no iba a dejarme golpear tan fácilmente. Y después de todo lo que había pasado, Nanase debería ser más que consciente de eso también. Aunque fingía estar calmada y serena, era ella la que estaba realmente entre la espada y la pared, no yo. No importa cuántos descansos cortos pueda tomar para recuperar su resistencia, estaba claro por la forma en que sus hombros se agitaban hacia arriba y hacia abajo, que estaba llegando a su límite. Sin embargo, no tendría sentido esperar a que ese límite la alcanzara. No había forma de que ella decidiera retroceder pronto. De hecho, elegiría seguir desafiándome hasta el final. Realmente no tenía otra opción que romper su espíritu de batalla. Es la primera vez que, yo, me encuentro con un oponente capaz de esquivar tantos ataques de esta forma, pero, no hay manera de que puedas aguantar para siempre. Si soy yo, a quien te enfrentas. Entonces definitivamente, yo, puedo derrotarte. Yo, lo sé. A pesar de que poco a poco iba minando su voluntad de continuar, ella seguía clavando sus colmillos en mí mientras intentaba lo que podía para devolver el ataque. Creo que entiendo lo que has querido decir. Aunque no conocía los detalles exactos de la situación, había al menos una cosa que había comprobado en todo esto. Tras unos instantes de meditarlo internamente, terminé de ordenar mis pensamientos y comencé a hablar. Nanase, no tienes múltiples personalidades, ni la personalidad de otra persona se apoderó de ti. Como he dicho, si crees que, yo, estoy bromeando, entonces por favor, adelante. Pero no hay forma de evitar el hecho de que soy el que está delante de ti. Levantó la voz en señal de negación mientras estampaba los pies en el suelo. Pero, eso y solo eso era prueba suficiente de que eso no existía. No, es lamentable, pero no te creo. Si esta personalidad alternativa tuya no hubiera sido alguien que realmente existiera en otro lugar, entonces supongo que podría haberte creído. Sin embargo, estás diciendo que Matsuo Eiichiro, una persona que existe aquí en la vida real, fue y tomó prestado tu cuerpo. Lo siento, pero eso es demasiado irreal. Sí, si ese es el caso, entonces ¿cómo explicas mi presencia aquí? No había necesidad de pensar mucho en la respuesta a eso. Realmente no era muy complicado. Simplemente te tomaste la libertad de soñar con otra personalidad dentro de ti. La razón por la que elegiste a propósito cambiar de usar Watashi a Boku, fue para recordarte a ti misma eso. Nanase era, fundamentalmente, una persona no violenta. No le gustaba la idea de usar la violencia y la fuerza para hacer que sus oponentes se sometieran a ella. Sin embargo, ya que tenía que luchar, no tenía más remedio que conjurar una personalidad para que luchara por ella. O, dicho de forma más sencilla, no tenía más remedio que actuar esta personalidad. Más que nada, esta fuerza, este poder es la prueba de que, yo, soy real. Con eso, su puño vino volando hacia mí, sin duda más rápido y más fuerte que cualquier golpe que hubiera lanzado antes del cambio. No me estás mostrando nada más que la fuerza que siempre has tenido en ti, Nanase. El rostro de Nanase palideció, visiblemente conmocionada por el hecho de que yo hubiera conseguido dar en el centro de la cuestión. Te equivocas, yo, soy, Matsuo. Si realmente eres esta persona Matsuo, entonces no hay necesidad de que te molestes tanto por esto. Como Matsuo, podía simplemente levantar la nariz y reírse de mi razonamiento descaradamente equivocado. Había algo fuera de lugar en tu forma de hablar cuando cambiaste el pronombre en primera persona. No es más que una forma de engañarte tú misma. Solo estaba usando el pronombre Boku como una especie de catalizador para convertirse en una persona más agresiva. No. ¿Quieres creer que la personalidad de Matsuo reside dentro de ti? No, apuesto a que, en el fondo, ni siquiera tú lo crees. Intentaba desesperadamente aceptar la apariencia de engañarse a sí misma, pero no podía. Incapaz de escuchar mis palabras ni un segundo más, Nanase gritó y se lanzó contra mí. La velocidad y la agudeza que había mostrado antes ahora no se veía por ningún lado. Había llegado a un punto en el que probablemente sería capaz de esquivarla con los ojos cerrados. Es hora de rendirse, Nanase. No puedes vencerme. Sí, yo puedo. Yo
Tengo que hacerlo. Extendió su brazo izquierdo y me agarró del cuello de la chaqueta, y entonces, cuando decidió que esta era la oportunidad que había estado esperando, levantó su puño derecho y me lanzó un golpe con un arco amplio y dramático. Yo era un blanco fácil, muy abierto, y, por lo general, no había forma de que alguien pudiera esquivar desde mi posición. Pero, a pesar de que mis movimientos estaban limitados por su agarre en el cuello de la chaqueta, esquivé hábilmente el puñetazo, que iba directo a mi cara. TSK. Inmediatamente después salió volando otro puñetazo hacia mí, pero lo esquivé igual que el primero. ¿Por qué? Porque yo no puedo acertar un golpe, porque está pasando esto. Un tercer, cuarto y quinto puñetazo salieron volando, pero por más que lo intentaba, cada intento terminaba con el mismo resultado. Harta de que sus golpes no llegaran a su destino, alargó la mano, con fuerza para intentar agarrarme por el pelo. Pensó que, si lograba impedir que moviera la cabeza, por fin podría golpearme. La agarré por la muñeca justo, cuando estaba lo suficientemente cerca. Suelta, aunque te suelte, nada cambiará. Suelta, me apartó su mano con fuerza antes de repetir todo el ciclo sin sentido de nuevo. Su puño salió volando hacia mí, solo, para golpear una vez más el aire. En este punto, ya había perdido la cuenta de cuántas veces habíamos pasado por esto. Finalmente llegó a su límite, tanto físico como mental. Porque yo, estoy tan cerca y sin embargo, solo un poco más, y sin embargo, la determinación de Nanase de seguir lanzándose sobre mí ya había desaparecido. Con las rodillas temblando, trató de hacer lo que pudo para impulsar sus piernas hacia adelante, pero su cuerpo se negó a luchar. Desde el principio, te equivocaste al decirte que al final conseguirías dar un golpe siempre que lo siguieras intentando. A tu nivel, aunque siguieras así hasta el día de tu muerte, nunca serías capaz de golpearme, ni siquiera una vez. Por supuesto, esto era solo un farol. Nadie podía evitar ser golpeado por siempre, ni siquiera yo. Nanase, sin embargo, acababa de ser forzada a aceptar su fracaso al no poder darme ni un solo golpe. Así que mis palabras resonaron en ella. Si realmente quieres que me expulsen, lo mejor es que empieces a hacerte la víctima ahora. Si haces que tu ropa parezca desordenada, solo eso será suficiente para arrinconarme. Aunque parecía que estaba ayudando al enemigo, sabía que Nanase no elegiría hacer eso. Después de todo, no creía que ella realmente quisiera que me expulsaran. Yo, gritó mientras sus rodillas finalmente cedían y se desplomaba en el suelo. Por mucho que uno pueda desplegar su espíritu de lucha, sí, en el fondo, ya se rindió. Hacerlo no era más que un gesto vacío y sin sentido. Parte 3. El sonido del fuerte viento resonaba por todo el bosque mientras me esforzaba por seguir las huellas de dos personas concretas. Cuánto he tenido que trabajar para llegar al área de 3 esta mañana, solo debería tardar un poco más. O al menos, eso es lo que me decía a mí misma mientras avanzaba, con las piernas temblando a cada paso que daba. Si descubrieran que los estoy siguiendo, entonces todo lo que he pasado, todos mis esfuerzos hasta ahora, no tendrán sentido. Normalmente, cuando se persigue a alguien, es necesario mantenerlo a la vista en todo momento para no perderlo. Eso, por supuesto, significaba que la otra persona también podría verte. Había ciertos riesgos inevitables al hacer algo así, pero, independientemente de quién fuera la otra persona, no había forma de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Después de todo, ni siquiera yo era capaz de ver a Ayano Kouji, mi objetivo, desde donde estaba ahora mismo. La clave de esto era un walkie-talkie escondido en el bolsillo de mi camiseta. Gracias a este walkie-talkie, pude mantenerme en contacto con cierta persona que me ayudaba constantemente a localizar la ubicación exacta de Ayano Kouji. Desde el 6º día, a todos los estudiantes se les dio permiso para usar sus puntos en la función búsqueda GPS de nuestras tabletas. Así, era posible que mi cómplice y yo nos hiciéramos una idea aproximada de la ubicación de Ayano Kouji. Incluso en el peor de los casos, agotaría con gusto mi provisión de puntos para localizarlo. No importaba el método, había algo que tenía que conseguir imperiosamente, pruebas decisivas y concluyentes. De un modo u otro, tenía que hacerme con suficientes pruebas definitivas para conseguir la expulsión de Ayano Kouji.
ya no tenía ninguna otra opción. La expulsión de Orikita no era lo que debería haber priorizado todo este tiempo. Me sentí realmente avergonzada de que, a pesar de haber sido siempre vagamente consciente de su verdadero potencial, hubiera elegido siempre mirar hacia otro lado. En retrospectiva, debería haber sospechado más. Cuando Ryugen dejó de buscar a X en la clase de Ayano Kouji, estuvo involucrado en todo lo que sucedió en ese entonces. Incluso después de tener mis ojos abiertos a la verdad, todavía había una parte de mí que lo encontró difícil de creer. Al fin y al cabo, siempre había parecido solo un chico de preparatoria normal y corriente. Mi walkie-talkie sonó desde mi bolsillo. Llevaba un auricular inalámbrico, así que podía escuchar sin tener que detenerme. Por favor, espera un momento, Kushida-senpai. Parece que los dos se han detenido no muy lejos de tu ubicación actual. En serio, por fin se toman un descanso. Siguiendo las instrucciones que recibí, me detuve con gratitud. Con esto, finalmente pude descansar por un momento. Sé que debes estar cansada, pero por favor, aguanta un poco más. El momento de la verdad debería llegar pronto, y cuando lo haga, no habrá nada que se interponga en tu camino. Mi cómplice no debería haber podido escuchar lo que dije, ya que no había mantenido pulsado el botón de transmisión, pero por lo que se oyó, entendía perfectamente mi situación actual. Lo entiendo. A estas alturas, estaba completamente irritada. Sentía como si una zanahoria colgara delante de mis ojos, ligeramente fuera de mi alcance. Llevaba aquí arriesgando el culo yo sola desde el momento en que salió el sol, y todavía había muchas otras cosas que tenía que hacer después de esto. Mi merecido descanso solo duró 5 minutos, interrumpido por nuevas instrucciones que llegaban a través del walkie-talkie. No hay señales de movimiento. Parece que se han detenido por completo. Haz todo lo posible por ocultar tu presencia y dirígete lentamente hacia el noroeste. Además, no olvides tomar una grabación con tu tableta. La forma educada y aburrida de explicar las cosas por parte de mi cómplice me molestó, pero en este punto, solo quería acabar con todo esto lo más pronto posible. Reprimiendo las ganas de correr, saqué mi tableta de la mochila y comencé a dirigirme hacia el noroeste. No mucho después, vi a 2 personas a la distancia delante de mí. Observé cómo Nanase, congelada en su sitio, miraba de repente por encima de su hombro y le decía algo a Ayano Kouji. Dado que ninguno de los dos tenía su mochila, me pregunté si realmente se estaban tomando un descanso. Inicié la aplicación de la cámara de mi tableta y la puse en modo de grabación. Y entonces, me acerqué lentamente sin dejarme ver, escondiéndome cuidadosamente entre los árboles. Pero por más que me concentraba, el viento era tan frustrantemente fuerte que no podía distinguir bien lo que decían. Una oleada de impaciencia corrió por mis venas. Me hervía la sangre, con el deseo imperioso de que empezaran a golpearse ya. Podría haberme hecho una mejor idea de su situación si hubiera podido escuchar lo que decían, pero era demasiado peligroso. Si intentaba acercarme más que esto, correría el riesgo de ser descubierta por Nanase ahora que tenía la cabeza girada. Por el momento, necesitaba controlar mis emociones. Será un poco arriesgado, pero mi única opción en este momento es calmarme y dar un rodeo en busca de un ángulo mejor y más seguro. Contuve la respiración mientras empezaba a moverme en silencio. Tras distanciarme un poco de ellos, mi plan era bordear el perímetro y, aunque debería estar completamente sola, una mano salió de repente de la nada y me agarró del hombro. Y justo cuando estaba a punto de alzar la voz por la sorpresa, otra mano se acercó inmediatamente para taparme la boca. Ante un giro tan inesperado de los acontecimientos, rápidamente me entró el pánico. Mientras lo hacía, un par de labios brillantes y seductores se acercaron a mi oído. Entiendo que estés sorprendida, pero tienes que estar tranquila, Kushida-senpai. Sería muy malo que Ayano Kouji-senpai y Nanase-chan te descubrieran. No. De aquellos sensuales labios salió una voz cómplice que parecía poder atravesar mi alma. Era nada menos que Amasawa Ichika, de la clase 1A, una chica con la que nunca he tenido una conversación formal. De hecho, se podría decir que es la primera vez que nos vemos. Y, sin embargo, Amasawa evidentemente me conocía, dado que sabía mi nombre. Después de ser arrastrada con éxito lejos de donde estaban Ayano Kouji y Nanase, Amasawa finalmente me soltó. ¿Por qué estás aquí, Amasawa-san? Conseguí recuperar un poco la compostura mientras me dirigía a ella, deseosa de que se fuera a la mierda. Si la pelea estallaba mientras yo perdía el tiempo con ella, todo se arruinaría.
Podía sentir que mi presión sanguínea subía, pero aún así, no podía permitirme perder la calma. Solo pasaba por aquí cuando te vi actuando sigilosamente, senpai. No estaba actuando sigilosamente, solo estaba, bueno, dando un paseo yo sola, eso es todo. Sabía que esta era una pobre excusa. Después de todo, estaba actuando de forma independiente, separada de mi grupo. Cualquiera con ojos podía ver que se trataba de una situación extraña. Además, la misma Amasawa ya había dicho que sería malo que Ayano Kouji y Nanase se enteraran de lo que estaba haciendo. Por ello, tendría sentido que de alguna manera supiera lo que realmente estaba tramando, aunque, por lo que me habían dicho, una parte selecta de los de primer año ya sabía de mí. Es así. Amasawa se acercó a mí, con una mirada algo sospechosa. Ahora que lo pienso, ¿cómo se las arregló la tal Amasawa para llegar hasta aquí sin siquiera una tableta o una mochi? Smack, un sonido seco y fuera de lugar resonó en todo el bosque. Sin duda, fue ahogado por el sonido avasallador del viento. Justo cuando empezaba a preguntarme de dónde había venido el sonido, sentí un dolor agudo y punzante que brotó en mi mejilla derecha y la cubrí con la mano. ¿Qué? ¿Viniste a husmear en las montañas tú sola, así? ¿Qué es lo que realmente intentas conseguir, senpai? ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando, Amasawa-san? Oh, estoy muy emocionada por ver cuánto tiempo puedes seguir escondiéndote detrás de esa máscara tuya. Se acercó una vez más mientras yo fingía una sensación de terror y miedo por el hecho de que de repente me había abofeteado en la cara. De ninguna manera voy a parar ahora, tonta. Diciendo eso, levantó una palma abierta en el aire. Inmediatamente traté de retroceder y protegerme, pero aún así ella se abrió paso a la fuerza. Smack, esta vez, golpeó mi otra mejilla y lo hizo con fuerza. A pesar de mi mejor intento de bloquearlo, simplemente no pude seguir su abrumadora velocidad. ¿Acaso entiendes lo que estás haciendo? No puedes hacer esto. Sé que no lo parece, pero estoy siendo muy amable contigo. No debería doler tanto. ¿Pero por qué? Nada de esto tiene sentido, así que no lo entiendes, bueno, está bien entonces. Me pregunto si empezarás a conectar los puntos si en vez de eso empiezo a golpearte con mi puño. ¿Qué? Mi cerebro todavía estaba procesando sus palabras cuando mi visión comenzó a deformarse y distorsionarse. Solo registré el sonido de algo siendo golpeado un poco después, y antes de darme cuenta, ya estaba en el suelo mirando el cielo nublado y encapotado. Me golpearon hace un momento, tuve una sensación cada vez más cálida en un lado de la cara, como si la sangre se acumulara lentamente bajo la piel. Mi mejilla empezó a arder y a hincharse, doliendo. ¿Qué? Apuesto a que eso dolió un poco, no. Tengo que decir que no sueles experimentar que te golpeen así, ¿verdad? No podía entenderlo. Esta chica apareció de la nada y empezó a pelearse conmigo. ¿Pero por qué? Y el hecho de que estuviera siendo tan excesivamente violenta hacía que todo tuviera menos sentido. Entonces, ¿qué tal si ahora voy por tu otra mejilla? Tras esto, Amasawa empezó a acercarse a mí de nuevo. Ahora mismo, lo único que sabía con certeza era que no se trataba de una broma de mal gusto de su parte. Quería evitar que me golpearan sin sentido más de lo que ya lo habían hecho, costara lo que costara. Hice lo que pude para rechazar la mano extendida de Amasawa, apartando su brazo. Siento haberte empujado, pero me golpeaste tan repentinamente. Sigues actuando como una niña buena, verás. Te conozco muy bien, Kushida-senpai. Eres una mujer desagradable y vil, que está totalmente atrapada en esa linda cara tuya. Te alimentas de los secretos más oscuros de los demás. Y si alguna vez te metes en problemas, te autodestruirás con gusto para arrastrar a todos los demás contigo. Un verdadero trabajo de principio a fin, ¿no es así? Realmente no entiendo de qué estás hablando, Amasawa-san. Pero, la violencia no está permitida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vas a llorar a la escuela al respecto? Puede que hasta consigas que me expulsen. Pero que sepas que si lo haces tendré que dejar un regalo de despedida, ¿ok? Solo por ti, sacaré a la luz todos los oscuros y sucios secretos de la secundaria que tanto te has esforzado en mantener ocultos y te quitaré tu estatus. ¿Cómo? La repentina aparición de Amasawa sin siquiera una botella de agua en la mano no era una mera coincidencia. No, algo estaba muy mal aquí. ¿Cómo sé tu secreto? Por la expresión de tu cara, parece que piensas que lo escuché de Ayano Kouji-senpai. Me miró con unos ojos que parecían ver a través de todo. Pero, eso sería incorrecto. Nada en este mundo se me escapa. Después de todo, soy una existencia especial. Nada en este mundo
¿Qué tal si te doy un ejemplo? ¿Qué hay de aquella vez que intentaste acercarte al presidente del consejo estudiantil Nagumo, pero te rechazaron en la puerta? Bueno, honestamente, aunque aquello acabara funcionando para ti, dudo que esté dispuesto a apoyar tu causa ahora que Orikita Senpai se ha unido al consejo estudiantil. ¿Cómo sabes siquiera eso? Querida, ¿cómo es posible? Amasawa me sonrió como si yo fuera un juguete con el que jugar, y así, sin más, llegué al límite de mi paciencia. ¿Quién carajo te lo dijo? Finalmente has mostrado tu verdadera naturaleza. Dicho esto, tienes que callarte. Sí, entiendo que la isla es realmente enorme, así que puede parecer que no hay nadie en este momento, pero no se sabe cuándo puede aparecer alguien más. Amasawa se agachó y me dio un golpecito juguetón en la nariz, haciéndome una advertencia amable y condescendiente. Esa actitud podrida, engreída y condescendiente suya me enfadó sobremanera. Basta, perra de mierda. En un arrebato de rabia incontrolable, una voz estalló desde el fondo de mi corazón. Si solo hubiera visto la máscara exterior de la chica llamada Kusida Kikyou, entonces mis palabras de ahora parecerían sorprendentes. Pero Amasawa no se veía sorprendida en absoluto. Más bien, dejó escapar una risa vertiginosa. Ja. Esto te queda mucho mejor Kusida-senpai. Desde luego, esta chica lo sabía todo sobre mí, sobre las cosas que había hecho. De hecho, parecía saber mucho más que gente como Ayano Kouji y Orikita. ¿Qué demonios eres tú? No estoy segura de cómo responder a una pregunta como esa. Solo estoy aquí para salvar a Ayano Kouji-senpai. ¿Salvar? No intentes ocultarlo, Kusida-senpai. Puedo percibir cada uno de tus movimientos. Estabas planeando encontrar algo de suciedad sobre Ayano Kouji-senpai con esa tableta que dejaste caer por allí para intentar expulsarlo, ¿verdad? No entiendo lo que quieres decir. Encontrar trapos sucios sobre él con mi tableta. Mierda. Esta chica ya había descubierto todo. Una pequeña parte de mí sabía que era inútil intentar resistirse por más tiempo, pero aún así, sentí que no tenía otra opción que seguir haciéndolo, negando la verdad hasta el final. Ya llevas más de un año en la clase junto a él, y aún así no entiendes nada, ¿verdad, senpai? Es como que, no hay manera de que Ayano Kouji-senpai se sienta amenazado por una muestra de pensamiento tan superficial. Amasawa giró su mirada hacia donde deberían estar Ayano Kouji y Nanase. Realmente quería sentarme y observar desde un asiento de primera fila. Estoy segura de que derrotará a Nanase-chan sin siquiera herirla. Realmente quería verlo. Después de murmurar unas palabras para sí misma, se giró de nuevo para mirarme. No sé quién te ha metido en esto, pero realmente te estás dejando utilizar, Kusida-senpai. No importa cómo vayan las cosas por allá con Nanase-chan, estoy bastante segura de que Ayano Kouji-senpai ya se ha dado cuenta de lo que has estado haciendo. No hay manera de que no lo hiciera, teniendo en cuenta lo tonta aficionada que eres. Pero he puesto mucha distancia entre nosotros. Mucha distancia. Acabo de oírte admitir que lo has estado espiando. Bueno, yo solo pensé que esos dos estando juntos era un poco raro, es todo. Así que los seguiste por curiosidad, subiste a este difícil sendero montañoso tú sola. Sentí que debía dejar de poner excusas y responderle con sinceridad, pero mi habitual impulso de intentar escapar ganó al final. No tuve más remedio que reconocer que Amasawa era una enemiga formidable. No tiene nada que ver contigo. Sí, tenía el presentimiento de que seguiría sin cooperar. Pero, el caso es que en realidad tiene bastante que ver conmigo. Después de todo, Ayano Kouji-senpai es una persona muy especial para mí. ¿Qué demonios? ¿Te gusta? Preferiría que no llegaras a una conclusión tan vulgar. No es que me guste románticamente ni nada por el estilo, es más bien que lo amo. No, supongo que es mucho más que eso. Un sentimiento que va mucho más allá de los sentimientos amorosos. Dije lo que dije. De todos modos, me he desviado para decirte muchas cosas, así que ¿qué tal si bajas la montaña y vuelves con tu grupo, como una buena chica? El clima se pondrá peor en cualquier momento. Esta será tu última oportunidad de volver. No me jodas. Tomé un terrón de tierra húmeda en la mano y se lo lancé a Amasawa como forma de rechazo. Voy a conseguir ensuciar a Ayano Kouji y hacer que lo echen de aquí, cueste lo que cueste. Aunque consigas que lo expulsen, eso no va a solucionar nada, lo sabes, ¿verdad? Había llegado hasta aquí, desesperada por ver cumplidas mis ambiciones.
Por todo eso, no había manera de que me echara atrás ante una estudiante el menor como ella y me fuera con las manos vacías. Lo diré de nuevo, Ayano Kouji-senpai es una persona muy especial para mí. Nunca permitiré que sea expulsado por una extraña como tú. Amasawa alargó la mano y me agarró sin piedad del flequillo, levantando mi cabeza para poner mis ojos a la altura de los suyos. Ah, suéltame. ¿Y por qué haría eso? Los coloridos ojos de Amasawa parecían vacíos y huecos, los ojos de una persona que había perdido el contacto con la realidad. Mi cuerpo comenzó a temblar mientras mis instintos me decían que escapara, suplicando que huyera. Eres un fenómeno, no eres normal. Qué curioso. Pensar que empezarías a temblar de miedo por una chica más joven que tú. Pero, bueno, creo que es mejor que conserves esa maravillosa sensación, Kushida-senpai. Amasawa habló muy bien de mí de una forma extraña, casi insultante. Continuó, evidentemente desinteresada en escuchar lo que yo tenía que decir en respuesta a esto. Te crees más linda que nadie, más inteligente que nadie, mejor que nadie. En resumen, estás perdidamente enamorada de ti misma, ¿no es así, Kushida-senpai? Se te hace la boca agua con la idea de imponer tu dominio, siempre ansiosa por apoderarte de los secretos de los demás. Sin embargo, odias la idea de perder ese control que anhelas, siempre incapaz de perdonar a los que conocen tus secretos. Personalmente, no me molesta esta personalidad estropeada tuya. Me aguanté las ganas de replicar y en su lugar miré para procesar la situación. Es evidente que esta chica, esta zorra ya sabía todo lo que había que saber sobre mí. Por el momento, tenía que dejar de lado preguntas como cómo y por qué. Con eso en mente, calmé mi corazón acelerado y me puse de pie. Antes, ¿qué intentabas decir exactamente? Ordené el resto de mis pensamientos, recuperando por fin la compostura. Cuanto más dejara que mis emociones se apoderaran de mí, más me dejaría llevar por su ritmo. Sabes, es realmente sorprendente que hayas llegado hasta aquí sin ayuda. Claro que tienes tu tableta y alguien que te asiste, pero eso no cambia el hecho de que hayas caminado hasta aquí con tus propias piernas. También te debe haber costado mucho mentir a tus compañeros de grupo. Después de todo, separarse de tu grupo conlleva bastante riesgo, ¿no es así? Cada vez tocas más la línea de la expulsión reduciendo los puntos que ganas. Una vez más, Amasawa me dejó sin palabras y continuó mirándome desde lo alto. Sin embargo, la linda Kushida-senpai no pasaría por alto algo tan sencillo, ¿verdad? Aunque tus acciones pusieran en peligro la posición de tu grupo y te hundieras en el fondo de la clasificación, supongo que al menos habrás ahorrado los puntos privados necesarios para asegurar tu supervivencia. No hace falta decir que su suposición dio en el blanco. Solo actuaba de forma tan imprudente, porque había conseguido los 2 millones de puntos necesarios para estar fuera de peligro 1,3 millones, los cuales salieron de mi bolsillo, y el resto me lo proporcionó ese tipo. Nunca perderé. Pase lo que pase, nunca me rendiré hasta el final. Bueno, entonces, ¿cómo piensas hacer eso? Me parece que ahora mismo eres masilla en mis manos, senpai. Lo que Amasawa decía era cierto, pero, ¿y qué? Seguro que has sido capaz de meterte conmigo. Pero exactamente cuando perdí, las llamas de la determinación que ardían en mi interior nunca se extinguirían por algo tan trivial. En lugar de sentirme agitada, poco a poco fui recuperando el control de mis emociones. No había necesidad de entrar en pánico. Esto solo significaba que tendría que deshacerme de Amasawa también. Me desharía de todos y cada uno de los que se interpusieran en mi camino. Pero, eso no era lo único. Esto es mucho más de lo que imaginaba. Seguro que eres una perra desagradable, Kushida-senpai, pero todavía hay una cosa que admiro de ti. Tu fuerza, la fuerza en un sentido mental, es bastante digna de elogio. Más que miedo, parece que rebosas de odio, y no está dirigido solo a mí, sino a cualquiera que descubra la verdad sobre tu pasado. Sin siquiera quitarme la suciedad y el barro del jersey, volví a ponerme en pie, como lo haría sin importar las veces que hiciera falta. Si tuviera que hacerlo, incluso derribaría a Amasawa aquí y ahora. No te molestes. No tendrías ninguna oportunidad contra mí, aunque tuviera las manos atadas. Hasta luego, Kushida-senpai. Habló como si supiera exactamente lo que estaba planeando y me dio la espalda, brindándome una oportunidad perfecta
para lanzarme sobre ella. No se me pasó por la cabeza nada más que la tentadora idea de empujarla e inmovilizarla contra el suelo. Sin embargo, ella había predicho que lo haría, ya que esquivó mi golpe sin esfuerzo y justo a tiempo. Ni siquiera un segundo después, mis piernas fueron levantadas y me encontré cayendo de nuevo. Esto había sucedido tantas veces que había perdido la cuenta. Mierda, mierda. No nos llevamos muy bien, ¿verdad, senpai? Sé que tratas los secretos de los demás como si fueran armas para conseguir lo que quieres, pero yo no tengo ninguno que puedas usar contra mí. Aunque intentes amenazarme con violencia, soy más fuerte que la mayoría de los chicos. Además, no soy amiga de nadie, así que tomar un rehén tampoco funcionará. Si tuviera que pensar en algo, supongo que Ayano Kouji-senpai podría considerarse algo así como una debilidad, pero, para alguien como tú, vencerlo será tan difícil como vencerme a mí. Estamos en la misma página. Parloteo una y otra vez con el mismo tipo de tono despreocupado y condescendiente que usaría un profesor de mierda. Bueno, ¿qué tal si te rindes ahora? Todavía tengo que ir a ver a Ayano Kouji-senpai. ¿Qué vas a hacer? ¿Decirle que lo he estado espiando? No, ya te dije que no tiene sentido hacer eso, tonta. Él ya lo sabe. Pero, quién sabe, quizá las cosas se desarrollen exactamente como tú quieres, Kushida-senpai. Tal vez esta pequeña riña con Nanase-chan termine con la expulsión de Ayano Kouji-senpai de la escuela. Suena como tu sueño hecho realidad. Después de que Ayano Kouji salga de aquí, será tu turno, te aplastaré con seguridad. Au, Kushida-senpai. Eso es muy lindo, pero el resultado de nuestro combate ya estaba decidido antes de empezar. Entiendo que hacer expulsar a los que conocen tu secreto es tu única forma de protegerte, pero eso realmente solo funciona con caballeros como Ayano Kouji-senpai que no van por ahí contando la verdad a todo el mundo. Si fuera yo, haría todo lo que estuviera en mi mano para que tu secreto saliera a la luz antes de salir de la escuela, lo sabes, ¿verdad? Ja, no me hagas reír. Es cierto que una mocosa de mierda como tú seguramente andaría corriendo por ahí hablando, pero no es que alguien te vaya a creer. La mayoría lo pasaría como una tontería de alguien que está a punto de ser expulsado. Bueno, segura, dudo que muchos crean todo lo que digo. Sin embargo, igual conseguiría abrir una grieta en la persona superficialmente impecable de Kushida Kikyogo que te has creado. ¿No es eso más que suficiente? Habiendo dicho todo lo que consideró necesario, Amasawa desapareció en el bosque, dirigiéndose hacia donde estaban Ayano Kouji y Nanase. No sería imposible que la persiguiera, pero si lo hacía no había duda de que respondería sin piedad. Quizá optaría por difundir los secretos que guardo sin la menor duda. Y eso significaría mi completa y total derrota. Me senté en el bosque sola, paralizada, mirando al cielo. Las gotas de lluvia empezaron a caer débilmente a través de los huecos del denso follaje. Se posaron en mis mejillas y comenzaron a caer por mi nuca. ¿Qué estoy haciendo? Me dije a mí misma estas palabras sin espíritu. Todo se sentía hueco, tanto que ni siquiera podía encontrar en mí el sentimiento de enfado. Primero Ayano Kouji y ahora Amasawa, la gente que amenazaba con perturbar mi tranquila y pacífica vida seguía apareciendo una tras otra. No eran solo esos dos. No eran las únicas razones por las que me había visto obligada a arrastrarme con las rodillas en el barro hoy aquí. Empecé a recordar dónde empezó todo esto. La razón por la que acabó así. Parte 4. Al quinto día de mi estancia en la isla deshabitada, me encontré con un solitario estudiante de primer año. El simple hecho de encontrarse con otro estudiante no era algo particularmente inusual. Si a uno se le deja viajar a su antojo por una isla tan vasta y espaciosa, es natural que acabe cruzándose con alguien, ya sea un compañero de clase o no. Pero esos casos eran, en su mayoría, meras coincidencias. Sin embargo, en lo que respecta a este encuentro concreto, las cosas eran un poco diferentes. Se habían puesto en contacto conmigo a través de un walkie-talkie que se me había confiado en secreto, y habían acordado deliberadamente reunirse con este estudiante con antelación. Al fin y al cabo, dadas las circunstancias, no tenía más remedio que reunirme en persona. Cuando por fin nos vimos, me recibió con una cara sonriente, una sonrisa a la que respondí con la mía mientras me acercaba. Y entonces, tras confirmar que no había nadie más en los alrededores, rompí el hielo. Recibí tu informe por el walkie-talkie esta mañana. Me vas a explicar lo que pasó, ¿verdad?
Tras una breve pausa sin respuesta, decidí añadir también el nombre del estudiante de primer año, Yagami-kun. El líder de facto de la clase 1B, Yagami Takuya. Muchas gracias por venir hasta aquí con tan poca antelación. Puedes dejar las formalidades. Te pido que te expliques. En respuesta a mi apremio, Yagami desvió la mirada, como si estuviera preocupado por algo. Poco después, se volteó y me miró de nuevo a los ojos. Las cosas tienen su forma de dar un giro inesperado de vez en cuando, Kushida-senpai. La forma en que hablaba, como si esto fuera un problema de otra persona, me enfureció por completo. No parecía que esto fuera a llegar a ninguna parte si seguía escondiéndome detrás de mi máscara. ¿Qué quieres decir con inesperado? Es tu culpa que esos estudiantes de primer año hayan descubierto mi pasado, ¿verdad? Cuando Yagami se puso en contacto conmigo esta mañana, me dijo que un grupo de estudiantes de primer año, Takashi Osamu de la clase 1A, Tsubaki Sakurako y Utomiya Riku de la clase 1C, y Ousen Kazuomi de la clase 1B, lo presionaron para que confesara sobre mí. Supuestamente, los cuatro sospechaban de nuestra relación desde hacía bastante tiempo y, al parecer, a Yagami le había resultado imposible hablar de ello. No se trataba de un problema que se pudiera esconder bajo la alfombra con el tipo de respuesta a medias que me estaba dando. Por favor, permíteme disculparme por eso. En serio, aunque te disculpes, no va a cambiar nada. Ahora había 4 personas más que conocían mi secreto. En este punto, ya no había nada que pudiera hacer yo sola. Tsubaki-san y los demás estaban más informados de lo que había previsto. Fue una sorpresa para mí también. Una sorpresa, qué estupidez. Por favor, cálmate Kushida-senpai. Tsubaki-san y los otros de primer año no son lo importante ahora. Que su objetivo es puramente conseguir que Ayano Kouji-senpai sea expulsado de la escuela. No creo que les interese mucho cómo es tu pasado, Kushida-senpai. No importa si les interesa o no. Simplemente no podía soportar la idea de vivir en el mismo espacio general que alguien que tenía en sus manos información sensible mía. Porque nadie más podía entender eso. Además, esos 4 son todos estudiantes de primer año. Básicamente no tienen nada que ver con alguien de segundo año como tú, Kushida-senpai. Ja, no me hagas reír. Sabes que ahora mismo estamos en medio de un combate en una maldita isla, ¿verdad? Cuando llegue el momento en que tenga que ir en contra de ellos, tendrán algo que señalar sobre mí. Inevitablemente, esto acabaría poniéndome en desventaja. Si me chantajeaban con la amenaza de revelar todo, no importaría en qué año escolar estuvieran, no tendría más remedio que cumplir con todas sus exigencias. Sí, supongo que eso es cierto. Viéndolo desde la perspectiva de senpai, debe ser muy importante. Yagami concedió, admitiendo que entendía mi punto de vista. No obstante, será casi imposible expulsar a esos 4 ahora mismo. ¿O me equivoco? Me estás despreciando, será mejor que no te dejes llevar demasiado. Lo siento. Sin embargo, todavía siento que tomé la mejor decisión en ese momento. ¿Cómo fue exactamente la mejor elección ceder mis secretos sin mi permiso? Apenas conseguí reprimir las ganas de darle un puñetazo en la nariz mientras continuaba. ¿Recuerdas lo que te dije en el crucero, sobre cómo estaba ideando una estrategia para expulsar a Ayano Kouji-senpai? Por supuesto que lo recordaba. Yagami había ideado un plan secreto para obligar a Ayano Kouji a abandonar la escuela, uno que iba a poner en práctica una vez que estuviéramos realmente en la isla. Sin embargo, solo me había entregado un walkie-talkie en ese momento, dejándome en la oscuridad sobre los detalles exactos de lo que estaba tramando. Por ti, Kushida-senpai, añadiré algunas cosas a mi estrategia. Añadir. Una vez que nos hayamos ocupado de Ayano Kouji-senpai, me aseguraré de que esos 4 individuos indeseables sean conducidos también a la salida. Eso debería solucionar el problema. No, Yagami habló sin ni siquiera un rastro de culpabilidad en su voz. Por ahora, pensemos en adelantarnos al resto. Tal y como están las cosas, aunque la expulsión de Ayano Kouji-senpai pase inadvertida, la mayor parte del mérito será para Tsubaki-san y el resto de la clase 1C. Tú y yo no recibiremos una parte muy grande de los 20 millones. No me importan los puntos, lo entiendo, pero tener una enorme suma de puntos a tu disposición es una mejor red de seguridad a la que recurrir. Todo este tiempo, había estado aceptando a regañadientes todas las ideas de Yagami. Aunque no quisiera, no tenía otra opción dada la situación en la que me encontraba. Sin embargo, estaba al límite. No podía permitirme seguir sentada en este barco que se hundía. He terminado contigo.
Ya está bastante claro que decidí seguir a la persona equivocada. No había venido hasta aquí hoy solo, para que Yagami me diera órdenes de esta manera. Más bien, vine a trazar la línea y distanciarme de él. Todavía puedes salir de esto. Ya es demasiado tarde. No, no es demasiado tarde para nada. De hecho, yo diría que esta es tu oportunidad. Que, actualmente, Ayanoko Uji-senpai tiene las manos llenas con Nanase-san aferrándose a él. Nanase, ¿no es esa chica de la clase 1D? No me digas que ella también. Por favor, no te preocupes. Puedes estar segura de que Nanase-san no sabe nada de tu pasado, senpai. Sabes que ya no puedo confiar en nada de lo que dices, ¿verdad? Realmente me disculpo por haber traicionado tu confianza. Pero, por favor, al menos escúchame. A pesar de que llevaba un rato dejando dolorosamente claro lo irritada que estaba, Yagami simplemente se negaba a dejar de hablar. Ya te dije anteriormente que está trabajando con Ousen-kun para tratar de expulsar a Ayanoko Uji-senpai, ¿verdad? Bueno, tengo una idea general de cuál es su estrategia esta vez también. ¿Y qué es? Habla. Teniendo en cuenta que Ousen-kun es quien la ideó, estoy bastante seguro de que girará en torno a la violencia. Violencia, eso sería problemático, pero supongo que el director interino dijo que la escuela estaría pendiente de cualquier disputa menor que surgiera entre los estudiantes. Sin embargo, no puedo imaginar que eso sea suficiente para justificar la expulsión. Si no es más que una ligera refriega, entonces sí, eso podría ser cierto. Pero, ¿y si es violento hasta el punto de convertirse en un espantoso baño de sangre? ¿Qué pasa entonces? Ousen sin duda parece lo suficientemente brutal como para hacer algo así, pero él será el único expulsado si de forma unilateral Ayanoko Uji recibe una paliza, ¿verdad? Aunque Ayanoko Uji sería descalificado del examen debido a sus lesiones, me resultaba difícil creer que, además, fuera expulsado. No creo que Ousen-kun sea el que se enfrente a Ayanoko Uji-senpai esta vez. Como has dicho, Ousen-kun ya tiene un poco de reputación, así que si se produjera una pelea, se llevaría la peor parte de las sospechas de la escuela. Si dices eso, entonces, sí, la que se enfrentará a Ayanoko Uji-senpai será en cambio Nanase-san. Aunque ella levante la mano contra él, no puedo imaginar que él contraataque de inmediato. Sin embargo, si ella realmente pone todo su empeño, él inevitablemente tendrá que hacer algo para mantenerla a raya. Quizás termine golpeándola, o tal vez se ponga encima de ella y la inmovilice. En cualquier caso, el espectáculo sería sin duda bastante desagradable. De hecho, si esos dos se enfrentaran, bueno, no hace falta decir que sería un gran problema. Entonces, ¿estás diciendo que su plan es hacer que Nanase cuente en la escuela que Ayanoko Uji la golpeó? Precisamente, y por eso tenemos que vigilarla. Una vez que ella entre en acción, atacaremos mientras el hierro está caliente. Digamos que tienes razón en todo esto, no es como si pudiéramos hacer algo si no sabemos cuándo ocurrirá la pelea, ¿verdad? No es como si pudiéramos merodear alrededor de ellos las 24 horas del día. Ya tengo eso cubierto. Cierto alguien me dijo que día tendrá lugar. Cierto alguien, aunque no puedo revelar su identidad, definitivamente es de confianza. De todos modos, Nanase sanará su movimiento el séptimo día del examen. Aunque el marco temporal exacto aún no está claro, lo más probable es que una vez que hayan llegado a un lugar lo suficientemente remoto, en ese momento, las cosas empezarían a ponerse feas. Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan? Tu plan para adelantarte a los otros de primer año. Nuestras tabletas vienen con la capacidad de grabar videos, ¿verdad? Si usamos eso para grabar su pelea, será posible para nosotros tener en nuestras manos evidencia de video incriminatoria. Si entregamos las pruebas de video de su pelea a la escuela, la expulsión estaría en juego. Pero, un solo video podría no ser suficiente para garantizar su expulsión. Al menos sería suficiente para usarlo como amenaza. Incluso es posible que decida irse por su cuenta. Comprendí la esencia de lo que Yagami intentaba decirme. Si realmente se desarrollaba como él decía, la toma de una grabación nos daría la ventaja. Me gustaría confiarte el trabajo de grabar el video, Kushida-senpai. Porque tengo que ser yo, no puedes hacerlo tú. Comparado conmigo, no parecerá extraño si eres tú quien se acerca a él. Eso es lo que tú crees. Ayanoko Uji ya es súper celoso conmigo. Soy un hombre. A cierto nivel, se esperaría de mí que diera un paso al frente e interviniera si se produjera una pelea delante de mí, lo que haría demasiado sospechoso que me quedara ahí parado y grabara un video. Sin embargo,
tendrías la excusa de ser simplemente una chica delicada y aterrorizada que, a pesar de no ser lo suficientemente valiente como para intervenir directamente, al menos logró encender su tableta y grabar lo que estaba sucediendo. Podrías representar la rectitud, negándote a acobardarte ante la injusticia, aunque el autor fuera un compañero de clase. Aunque la rectitud está muy bien y todo eso, puede que acabe siendo despreciada por mis compañeros por vender a uno de los míos. En ese caso, puedes darme el video a mí. Diré que lo obtuve de una fuente anónima y lo dejaré así. Yagami estaba haciendo todo lo posible por persuadirme, pero en lo que a mí respecta, me parecía perfectamente bien dejar que Nanase o quien fuera se deshiciera de Aya no Kouji por mí. Dicho esto, también valdría la pena que me esforzara si eso significaba aumentar las probabilidades de éxito, aunque solo fuera en un 1%. Es que no quiero seguir en un barco que se hunde. Naturalmente. Entonces, ¿cuál es tu papel en todo esto? ¿Vas a echarme esto encima y a lavarte las manos? Por supuesto que no. El día de la operación, te proporcionaré apoyo a través del walkie-talkie. Una vez que la función de búsqueda GPS esté disponible mañana, podré transmitirte la ubicación de Aya no Kouji-senpai en cualquier momento. De esta manera, podrás mantener una distancia segura mientras lo sigues. Además, existe la posibilidad de que Tsubaki-san esté conspirando algo también. Puede que intente hacer algo al mismo tiempo que nosotros, así que voy a husmear para tratar de averiguar lo que están tramando. ¿Qué hay de ese tipo Utomiya con el que estás en un grupo? No es más que un peón de Tsubaki, no hay que preocuparse de que esté tramando algo. Era importante, si no necesario, tomar cualquier cosa que dijera Yagami como dudoso, pero en este momento, realmente no tenía mucho que decir en el asunto. Lo harás por mí, ¿verdad Kushida-senpai? No es que tenga otra opción. Ya no había salida para mí. Para proteger mi posición en esta escuela, mi estatus, no podía permitirme más errores.